la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Señor, danos la capacidad de triunfar sobre el temor y con decisión decirte, reina en cada uno de nuestros corazones, reina en nuestra mente, reina en nuestras decisiones, reina en nuestras vidas y permítenos ser fieles, siervos tuyos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 1, verso 12 al verso 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, cabeza, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dios nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Hoy vamos a ver a Jesús glorificado en una tercera visión. La primera visión que vimos de Jesús glorificado fue la visión de Pablo. Luego vimos la visión la del domingo fue la visión de Pablo, y ahora vamos a ver la visión de Juan. Gracias. Ya ven, qué bien que está la cosa, ¿verdad? Es la visión de Jesús glorificado. Y les mencionaba el miércoles justamente que nosotros tenemos la tendencia de pensar en términos del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús, la sanidad y el ministerio que el Señor Jesús ejerce, luego en la pasión de Jesús, en la muerte de Jesús, en la sepultura de Jesús, en la resurrección de Jesús, en la ascensión de Jesús, pero contemplarle glorificado pocas veces se da. Por eso estábamos viendo cómo Esteban le ve a la hora que estaba muriendo y cómo Pablo, al describir las 3 versiones de su conversión, particularmente en la última, cuando está hablando frente a Herodes y frente a Festo, Porcio Festo, está mostrando la visión de Jesús glorificado. Y ahora con Juan, pues es amplia la visión que se da, porque todo el Apocalipsis es eso, la visión de Jesús glorificado. A la hora de la persecución, cuando Juan está en Patmos, la isla, la visión del Señor es total, y es lo que allí se nos manifiesta en todo el libro del Apocalipsis. Y lo que hemos leído hoy, del verso 12 al 16, lo vamos a analizar porque tiene elementos que interesa pesar y sopesar. En primera instancia, quisiera yo ver que la conversión cuenta, porque es cuando nos convertimos a Dios que vemos a Dios. Cuando nos convertimos hacia su cara, que vemos su rostro. Esto fue consuelo para Esteban a la hora de la muerte, fue directriz para Pablo, porque de perseguidor lo torna en apóstol de su iglesia, y fue un mensaje universal para Juan, porque es un mensaje que habría de darle a todo el mundo a través de las iglesias a las cuales estaba dirigiendo aquel mensaje.
Yo sé que a veces la conversión no es vista en toda su fuerza. Sin embargo, es menester hacer énfasis en ello, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin esta conversión hacia Él, nos es imposible darnos cuenta del rostro de Dios. Hace algunos años tuvimos en México la dicha de contar con la vida rica y prolífera de un amado hermano conocido con el nombre de Alberto Rembao, metodista, nacido en Chihuahua, participante de la Revolución Mexicana y uno de los más preclaros cerebros de la América Latina. Tuve el honor, el gusto de conocerlo personalmente, de conversar ampliamente con él en sus oficinas en Nueva York, justamente cuando escribía parte de lo que ahora voy a darme el gusto de leerles, porque solamente alguien de su calibre pudo haber escrito algo tan fuerte. Se trata de la muerte de don José Ortega y Gasset, quien es un filósofo connotado español, y de los problemas que circundaron su muerte, en donde primero se dijo que él había regresado al seno de la Iglesia, pero luego hubo otros cables de Madrid que negaron esta aseveración, incluyendo algunas anécdotas de su muerte. Y el hermano Rembao contrasta la vida de un predicador mexicano con la experiencia de este filósofo español. Yo lo voy a leer porque la prosa de Rembao es inigualable e inevitable. Sin embargo, aquí me parece muy tersa, lúcida, traslúcida, clara, como para que todos seamos impactados por su descripción. Es una lectura que apoya mi aseveración acerca de lo imprescindible que es la conversión, que no puede ser sustituido por nada. Voy a leer. La cultura humana no es el cimiento fundamental y último, ni tampoco la medida o metro del valor espiritual. Las formas de cultura fomentan el crecimiento y corroboran la plenitud de la vida espiritual del individuo, pero es la religión la que le aporta a esa vida su fin, su sentido, su destino. Es una cita que él hace de Leo Frobenius, de su libro La cultura como ser viviente, publicado en Madrid en 1934. Luego continúa él. La frase tan citada de Ortega y Gasset nos sirve aquí para destacar por ausencia las implicaciones teológicas de la cultura. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. He aquí una vista angular, incompleta del problema sempiterno, natura contra cultura, el mundo frente al hombre sin Dios en ambos casos. Con la frase el yo es la cultura y la circunstancia es la natura, el mundo en sentido de la suma de todo lo que no es yo. La experiencia del filósofo ilustra a las claras que la filosofía no salva. Que la duda de Descartes y aún la docta ignorancia de Nicolás de Cusa son cuando más ejercicios estupendos de gimnástica ontológica que nunca cierran el triángulo del existir, porque dejan a Dios en epogé, como se dice ahora por paréntesis. Con todo respeto, cabe contrastar aquí los últimos momentos del genio de la razón vital, se refiere a Ortega y Gasset,
con los de un protestante mexicano porque ilustran dos actitudes ante la vida. Los cables de Madrid, y al día siguiente rectificaron la nota del anterior de que el filósofo había muerto reconciliado con su iglesia de origen. No hubo tal abjuración. Aquí sus últimas palabras a su esposa. Rosa, oriéntame. No veo claro lo que ocurre. Y al médico de cabecera, doctor Hernando, quiero concentrarme para darme cuenta de mi situación y no puedo. Era que el maestro se le escapaba la circunstancia y lo dejaba náufrago, al garete, en medio de la inmensidad. Era que no podía salvarse la circunstancia ni el yo, porque con él salvación significaba salvación a golpes de pensamiento frío. El pensar no salva. No se cree en una idea, se cree en una persona. Todo eso en el Madrid debe ser 2 años, pero ahora vamos de 4 a un villorio de por aquí en Tlaxcala. El pueblo se llama Papalotla y es en la casa pastoral de uno de tantos ministros o laicos desconocidos que hoy con hoy le están transformando el alma y la psique y el espíritu y la cultura a la nación mexicana. Ahí está agonizando Eucario M. Sein. El corro lo forman el pastor y su familia y algunos hermanitos. Y las palabras del que agoniza, cántenme. Grato es contar la historia. Cántenme, fuente de la vida eterna. Cántenme otro, Señor Jesús. Sein sí que tenía circunstancia. Sein sí que se la llevó consigo. Sein que no necesitó orientación porque aún desde antes de irse ya estaba en la vida eterna. Es que nuestro correligionario era hombre salvo de verdad, hombre de una pieza, hombre de tiempo entero, por contraste con el filósofo que ante la muerte lo sería de tiempo parcial, de eso que en inglés se dice part-time, tiempo entero. A la usanza de Eucario M. Sein es tiempo de vida abundante, tiempo en el que desaparecen los tiempos gramaticales, tiempo en que pasado, presente y futuro se funden en uno, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna desde ahora mismo. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, en mí. Tiempo eterno de vida eterna es tiempo de una sola pieza, sin pasado, sin presente, sin futuro. Tiempo intemporal que en el espacio se vacía. Tiempo con éxtasis, que es éxtasis de asombro y arrobo, de admiración refinada. Tiempo que se infla hacia el ayer y se tiende hacia el mañana para resultar tiempo vivo del presente, con lo que la experiencia del indicado se torna vivencia de cielo aquí en la tierra, vivencia de la misma de los cristianos del tiempo de Diogneto y de los de la nueva especie biológica de Carl Jung y de los que de la clase conocida por esta compañía, cuyos manes, que por cierto me lo tengo, sin duda que a la presente andan de ronda en estas fiestas, aún como Eucario M. Sein y los de su generación. Los nombres abundan, el entendimiento se anubla y el lenguaje le falla a quien se siente ya con el corazón en la garganta. Porque la conversión es lo que hace la diferencia. La conversión a Jesús. Porque es lo que nos da la seguridad en Él, la plenitud de vida eterna. Cuando Juan está en Patmos, y leemos en el verso 12, y me volví, nos encontramos
que la vuelta del visionario de Patmos es para ver lo que él dice la voz. Y aunque nosotros siempre hemos entendido que la voz se escucha, el visionario nos dice que la voz se ve. Y por eso apunta, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, porque la voz de Dios en Jesucristo es su revelación para todo aquel que cree en Él a través de esta revelación. Esta fue la visión de Juan en Patmos del Cristo glorificado, que ya en presencia del Padre se estaba revelando a él en la isla de Patmos para que diera testimonio al mundo de su presencia eterna. Pero sigue en el versículo 13 de cómo vuelto para ver la voz del que hablaba conmigo, vi 7 candeleros de oro, y en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la visión de Dios se hace patente en sus iglesias. Y Juan dio 7 candeleros de oro, y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Y continúa en el versículo 14, que era una visión de aquella voz en medio de los 7 candeleros de oro, pero que tenía cabeza con cabellos blancos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Por qué? Porque era voz que hablaba con sabiduría, pero que además mostraba ojos como de fuego que escudriñaban el corazón de cada cuerpo. Y cada cuerpo era cuerpo de redimidos, porque así se revela a renglón seguido. Eran iglesias concretas a las cuales la voz le hablaría en forma personal. Y continúa en el verso 15, que además de cabeza y de ojos que escudriñaban, tenía pies como de bronce, porque sus pies eran semejantes no solamente a bronce, sino a bronce bruñido, refulgente como en un horno, pero además su voz se escuchaba como estruendo de muchas aguas, porque su palabra, estruendo, inspiraba, su palabra alentaba, su palabra impulsaba, y el visionario de Patmos da testimonio de lo que está viendo palpablemente frente a él cuando estaba huyendo de aquella implacable persecución romana. Pero continúa en el verso 16, que esta voz del que se había manifestado entre los 7 candeleros de oro tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, porque su boca habla, su rostro es como el sol, su rostro irradia, su rostro alumbra, su rostro purifica, es sensible, penetra en los ojos, penetra en los oídos, penetra en toda la posibilidad de percepción del hombre. Esta es la palabra de testimonio de Juan en Patmos. Y por eso, cuando la voz sigue hablando hasta el final del capítulo 3, nos encontramos que se trataba de una palabra que daba mensaje a cada una de las iglesias. Porque si la conversión cuenta como garantía y prenda, como arra de vida eterna, y a la manera como nuestro hermano Rembao cuenta
de alguien que a la hora de la muerte es capaz de pedir que se le cante, porque su corazón se está enfrentando al mismo Dios que le ama y a quien ama. Y es cierto que la conversión cuenta. Esta visión nos hace ver que el apostolado es ineludible, porque no es visión que se tiene para quedarse como místico en contemplación, sino visión que se recibe para comunicarla, verbalizándola, viviéndola, conjugándola para salvación de almas, concretas almas que necesitan confiar en Jesucristo. Así lo avala el Hijo del Hombre, cuando al dar el mensaje a cada iglesia, está llamando a cada una de ellas, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea, a cada una las está llamando para una santidad vivificante, de tal manera que cualquiera que toca, palpa, ve, se impacta por esa santidad, recibe vida. Esto es lo que reciben las iglesias. Esto es lo que recibe el entorno de donde nos encontramos. Este es el desafío que el Cristo glorificado en su revelación a todos los hombres. Nadie que nos mire de frente puede quedar impune, intocado del testimonio del Señor. Me voy a permitir leer otro pasaje de este mismo libro Neuma, del doctor Rembao. Y de nuevo es anecdótico. Y de nuevo es de campo mexicano, en donde la revelación de Dios se hace presente, patente, a través del testimonio de que él toma entre sus páginas para narrar el efecto de lo que Dios hace en los hombres. Así dice la anécdota con que salpica de testimonio histórico Rembao este libro. Como título, aunque lo tomo del mismo texto, el doctor Rembao dice: la presencia protestante tiene también su cara personal. Años atrás, en cierto poblado de la Sierra de la Puebla Mexicana, día de domingo y a la hora del mercado, la policía local arresta a 4 individuos que están trastornando el orden público. Son 4 muleros, como los de la copla inmortal, que han juntado corro mientras unos de ellos se empina por encima de sus pocas letras para dar su testimonio, que vale por predicar el Evangelio. A la cárcel van a dar por hacer reunión pública sin licencia municipal. De la ciudad de Puebla llega el ministro reformado a correr porque se dicen bautistas y los interroga en cuanto a su denominación y le contestan que no son de ninguna, que nadie los convirtió, que se convirtieron solos, que el letrado le había comprado un Nuevo Testamento a colportor humilde y desconocido, y que leyendo se convirtió el lector. Es que en donde quiera que la iglesia está en marcha, el Santo Espíritu desciende cuando mana de las páginas de la Escritura Sagrada, como que la Biblia es de verdad modo de sacramento dispensador del verbo de vida. Porque como he afirmado
así como la conversión cuenta para darnos cuenta de la revelación del Cristo glorificado, el apostolado resulta ineludible. Y estas conversiones son históricas, nutren nuestra vida y alientan nuestra esperanza. Y este apostolado lleva a cabo con letras o sin letras, porque la experiencia que se tiene con Dios, esa experiencia que una vez que se vive, no se puede callar. La fe cristiana no es discurso aprendido, es vida. No importa si nuestro oficio es de muleros o nuestro oficio es de maestros. No importa si aprendemos la Biblia de memoria porque no sabemos leer, o tenemos la oportunidad de leer la Biblia para semblarla en la memoria de los hombres, de modo que nunca se olviden de Dios. La visión del Cristo glorificado es visión necesaria para que a la hora del testimonio de martirio como Esteban, nuestras almas sean inundadas por la paz de su presencia, o para que en la hora de la locura que lleva al odio y la soberbia, como fue el caso de Pablo, ponga directriz a nuestra vida, su revelación, y nos permita ser proclamados. O para que a la hora de la persecución o del exilio, como se ve en el caso de Juan, se torne una experiencia santificante y vivificante, como en este caso también lo hemos corroborado con estas anécdotas de historia universal que de parte del hermano Rembao he querido tomar prestadas en esta noche para corroborar el gran valor del Cristo glorificado en la experiencia de los cristianos, porque por fe andamos, no por vista. Amén.